current threat? And is it auditable? Have you had independent experts reviewing it, confirming that you are actually tenemos el plan y las estrategias y tenemos threats? un grupo de expertos que están analizando si la The second estrategia es adecuada is- para el problema que tenemos de seguridad en el metro. The second element is looking at individual projects and looking at their threats and advising them on crime prevention. El otro elemento es buscar proyectos y ver Los riesgos específicos que enfrentan y cómo We tú call los that a TVRA, or a Threat Vulnerability Risk Assessment. y poder asistir los riesgos y aquellos problemas que se puedan suscitar en estos sistemas de movilidad. It is with the individual projects and the TVRAs where crime prevention advice related to design and management Es con los Es proyectos practical. individuales y cámaras de vigilancia cómo se puede identificar y minimizar los problemas dentro de los sistemas de movilidad. We are now going to very quickly look at some of the basics of crime prevention. Vamos a ver algunos conceptos básicos de la prevención del crimen. Where we will show with just 2 or 3 slides examples of how we can reduce the risk of crime. Donde vamos a ver una o dos slides de ejemplos de cómo podemos prevenir el crimen. The first is target hardening, where we usually use physical means to make the target harder to commit the crime. Lo primero es hacer más difícil que un objetivo a vandalizar o a robar For sea example, accesible. Por making ejemplo, the depots where we might store the trains more secure by better fencing. por ejemplo, So, hacer los espacios donde se guardan los criminals trenes or de los terrorists cannot break in metros as menos easily, accesibles. leave a bomb or whatever. Hacer estos espacios donde se guardan los trenes menos accesibles y que son lugares potenciales donde se pueden guardar bombas de delincuentes terroristas. The next crime prevention idea is target removal. El siguiente es quitar Physically removing targets so crime cannot be committed, and educating our public. If we were looking at crime, for example, target removal, pickpockets are a huge problem on our metro system. Es educar a las Educating personas para passengers, remover to estos prevent pickpocketing and making their property estas more secure actitudes o and, actividades que pueden producir removing crimen, the como por ejemplo particular traer las bolsas target that abiertas y criminal ese might tipo de have. cosas, tratar de educar para la gente para que evite ponerse en situaciones de riesgo. So target removal is removing that target. Así que Another terrorism example on our metro is we used to have terrorists who would leave bombs in the metal litter bins.
Una de las cosas que hacían los terroristas era dejar pequeñas cosas. Entonces, The uno de los, metal litter bins were a place for them to hide the bombs. When they exploded, the metal shrapnel added to the injuries and deaths. Y estas pequeñas cosas que dejaban no llamaban la atención, entonces las bombas explotaban, causando los daños. So on our metro systems, we do not have metal litter bins. y el objetivo es impedir que existan basureros metálicos en el metro, porque cuando uno coloca una bomba al interior y explota, lo que genera es Again, un conjunto de esquirlas metálicas. Another key part of crime prevention is access control. El otro, para prevenir el crimen, es el control de accesos. If we can control the access, we're restricting who can come in, and we're making the area more defensible, so offenders are less likely to commit crime in that area. De esta forma restringimos las personas que van a entrar y tenemos un mayor control del área, haciéndola más defendible. Another key tool in crime prevention is natural surveillance and visibility. Otra herramienta clave es la visibilidad y la vigilancia. And with natural surveillance and visibility, we're using our staff, our cameras, all to create an environment where an offender and the public feel they are being watched. Y con Public feels esta, safer, our criminals con esta feel more at vigilancia risk. provocamos que tanto las cámaras como el personal de seguridad trabajen mejor y la gente se sienta que está siendo cuidada dentro de los espacios de movilidad. Regarding terrorists, our experience is that they will come and visit the site, reconnoiter the site many times, 2 or 3 times at least, before they go and try and commit their crime. En cuanto a terroristas, nosotros sabemos que el terrorista va a visitar esa área antes de provocar el incidente 2 o 3 veces. Having sites that are very visible, that are highly policed, that are patrolled, that are watched by cameras. Hay lugares donde que no son muy visibles y que Reduces the risk of crime and terrorism. y que no se pueden vigilar. Vigilando esos espacios podemos reducir el riesgo de un ataque And terrorista. that is a combination of natural surveillance and formal surveillance. Y para vigilar esos espacios que están más, que no se tiene tanto acceso, se debe de integrar cámaras y alguna tecnología para la vigilancia. Regarding extremism and radicalization, we also work in the community and we engage at-risk communities, at-risk young people, and try to transform their attitudes and behavior. También trabajamos con la comunidad y se trata de cambiar estas actitudes violentas hacia actitudes que son más positivas. Therefore, we will target communities that surround our metro stations where we think there may be an extremism risk. Y con esto se trabaja en comunidades que son aledañas a las estaciones de metro y que creemos que hay grupos radicales que pueden provocar estas acciones de terrorismo dentro del metro.
We are now going to talk a bit more about crime prevention through environmental design and management. Ahora vamos a With a hablar particular más now de la focus gestión de CEPTED, on extremist crimes and high-risk crimes, enfocado a and the crímenes models de that we terrorismo use to deal with those issues. y para poder prevenir ese tipo de situaciones. The first thing we need to make the point is that when we do this, we're making a proportionate mitigations to that threat. So by proportionate, we mean an appropriate, balanced response. We don't go overboard with the protection and we don't do nothing. And by mitigation, we mean an intervention. Se tiene que intervenir de manera cuidadosa y balanceada. No se puede llegar a tratar de cambiar el escenario muy rápido para prevenir que esas personas no se aíslen de estos programas. Slide 15 and some background. How do we actually assess the threat in the United Kingdom? It's the threat of extremism and the threat of terrorism. Ahora va a hablar de cómo Chile, you've probably got a similar approach. De cómo estas situaciones se fueron tomadas, cómo se cómo se manejaron estas situaciones en Reino Unido. So, the threat in the UK, there's been a national process since 2006. Eso ha sido un proceso nacional desde el 2006. Is made by an organization called JTAG. Se identificó. JTAG includes our el análisis lo hace Joint Terrorism, un centro de análisis. For the internal parts of the United Kingdom. MI5, it includes MI6, which is our intelligence for abroad. And it includes all our sources from our other international partners. Y aparte se tiene los resultados de otras organizaciones internacionales, además de el Joint Terrorism, que es de Londres. What are the threat levels in the UK? There are 5. ¿Cuáles son los niveles de amenaza? Son 5. El más alto es el crítico, donde el ataque es muy probable que suceda y donde pones medidas máximas de protección. Currently, in the UK, the threat level regarding international terrorism, primarily Islamic, is considered severe. Actualmente en el Reino Unido, el nivel de amenaza de terrorismo es severo. Es severo con respecto al terrorismo internacional. Y está asociado principalmente a las amenazas de terrorismo islámico.
históricamente, por su parte, estaba asociado al IRA, al Ejército Republicano Irlandés. Current threat in level in the UK. Currently, it's severe in respect to international terrorism, primarily Islamic terrorism. In the UK, some of you may be aware of our history. Algunos pueden estar We have been familiarizados con la attacked historia de by the IRA, Irish y los Republican terrorism. ataques que han tenido in the past. dentro del Reino Unido. That has largely been controlled, but still we get occasional attacks. Que ha sido controlado, pero hemos tenido algunos We're incidentes. also currently at moderate risk of other internal extremism. Adicionalmente, hay otro nivel moderado de otras formas de ataque terrorista. Activists to animal rights to any other group. Así como activistas de otro tipo de causas como los derechos de los animales. So that's our current level. At the moment, as we started this presentation, you saw that we have suffered a number of terrorism incidents. Actualmente hemos sufrido varios ataques terroristas. One of the last ones El último was when 4 terrorists drove in a van across one of our main bridges in London. 4 terroristas manejaron a través de un puente principal. They drove their vehicle straight into the public pedestrians on the bridge. Y manejaron el vehículo directamente hacia los peatones. They then left their vehicle and rampaged through the local area, killing and wounding people. Salieron del vehículo y Corrieron a través de la zona atacando y hiriendo a varias personas. Until the police caught and shot them. hasta que los policías los agarraron y les dispararon. The reactive response to that threat has been to separate. La reacción a esta situación ha sido separar a los peatones de las vías de automóviles por los puentes de Londres. The main problem with this solution is it's a reactive response to a threat. El principal problema con esta acción es la amenaza. Que es una respuesta reactiva a la amenaza. The threat reactiva. is very easily displaced to the streets around the bridge and leading up to the bridge that have not been protected. Y que es muy fácil adentrarse en las partes, en los puentes que no han sido intervenidos con esta separación. We would very much argue that might satisfy political and public needs. A reactive response is not a very useful response to terrorism or to any crime prevention. Que a pesar de que esta acción ha satisfacido al público y a la política, una acción de reacción reactiva no es la solución a estos temas. If you had a reactive approach, it would be very like in the UK when Northern Ireland
were restricted areas where you could or you couldn't go, and travel was through passports and very heavily controlled. Or in certain of our public buildings now, you have airport type security, which could cause delays. La respuesta histórica en el conflicto del IRA era restringir el acceso a ciertas zonas, a ciertos edificios públicos y inspeccionar a las personas que ingresaban. Lo cual causa evidentes So a retrasos. reactive approach is not the most effective approach. Así que estas acciones que son In crime reactivas no es prevention, we would much las rather acciones have a correctas. proactive approach and prevent crimes happening in the first place. Debemos de tener un enfoque de prevención en vez Examples de of a reacción. reactive approach were the bridges in London, in the slide we just seen. En el caso de los ataques en el puente de Londres, If you carry on reacting, you'd end up with control. si tú sigues reaccionando de manera reactiva, no vas a resolver el problema, ¿no? If you carry on taking a reactive approach, you will end up with controlled areas like Berlin or Northern Ireland, Y vas a or you may end up tener with lugares muy restrictivos como Irlanda, airport type security, as we have with some of our public buildings, which leads to hours of delay for people getting to work. and o in their vamos life. a tener seguridad privada dentro de los So, of edificios course, que va we a don't retrasar need la that. entrada del So we trabajo need de to las get our personas. processes and planning right in the first place. We need to be preventative and identify the risks. Debes prevenirlo por medio de la identificación anterior de los riesgos. So when we are looking at targets in the UK, we take two approaches. Así que en el Reino Unido se We toma take dos the SARA enfoques. approach, El enfoque SARA y el enfoque SEPTA. the SARA approach, which stands for scanning, analysis, respond, and assess. El enfoque SARA que significa Detección, The análisis, SARA approach is respuesta y a evaluación. universal police crime problem-solving approach. y que es una estrategia para resolver problemas dentro de la policía. We do that, use SARA to identify our problems, and we use CEPTED Usamos SARA para CEPTED identificar los problemas as interventions to reduce the risk. y usamos CEPTED para aplicar estrategias de prevención y de intervención. When we are looking at the risk, we look at what the extremists find attractive. Cuando hablamos de By riesgo, targets. buscamos lo que los terroristas buscan como atractivo. The 5 things they consider are Y consideramos tres, the 4, cinco, so the overall numbers. They want as many people there as possible so they can create and kill and maim as many people as they can in one instant. Lo que ellos buscan, los elementos atractivos So que ellos looking for buscan son busy 5. places,
They're looking for a predictability of Uno, el mayor número de bajas posibles en un solo ataque. En segundo lugar, la predictibilidad de los tiempos y los lugares. Sí. En tercer lugar, probablemente va a hablar de lugares que sean llamativos o significativos, pero no lo sabemos. Vamos a ver. So, when our extremists or terrorists are looking for a target, they're looking for what makes it attractive to them. Los terroristas buscan por They look un at five objetivo main y lo que le es atractivo. considerations. Y se tienen las 5 consideraciones. First is footfall. That really means how many people are going to La be in primera that area. Es So they can qué tanto maximize número de personas van a estar en el damage área that para they poder maximizar el daño que pueden do. hacer. The second is how predictable is that space. Is it El busy segundo es all que the time, tan just at certain times in the day, predecible es so they ese know lugar most appropriate time for y them to los plant. tiempos donde los terroristas analizan los tiempos donde va a haber más concentración de personas en esos lugares. The third, is there any notable users of the place? Is there anybody famous, anybody influential that they could target? El tercero son in that los space? usuarios notables si se trata de algún artista, algún Is that cantante. space iconic? Y que ese lugar sea icónico. The last one is their perceived security of that area. Do they feel comfortable in that space? They feel at risk in that space. Y en último lugar está el nivel de seguridad que ellos perciban del lugar, si ellos se sienten en riesgo o cómodos en él. So those are 5 key factors we consider when looking at the risk of a location. Esos son los So how do we assess características that de risk? cómo On slide 21, afrontamos esos riesgos. various models have been developed. Varios modelos se deben de ser desarrollados. UK favorite, and the one we're going to discuss, is the TVRA. El Departamento de Transporte usa mayoritariamente el modelo de cámaras de vigilancia. The TVRA looks at likelihood and impact to assess a risk, and therefore identifies the likelihood of that risk and its impact and guides proportionality discussions, appropriate intervention discussions. Estas cámaras de vigilancia les permite identificar This approach also situaciones de is an riesgo que puedan evidence-based, escalar. an audit trail. So if things ever did go wrong, we could go back. El modelo se basa en la evaluación de la vulnerabilidad y las amenazas, es decir, de aquello que puede afectar el lugar y aquellos elementos que lo hacen más vulnerable. If anything, we also takes a scored spreadsheet approach, Y también tenemos which means we have a auditable trail on the decision making. Entonces, So ellos if realizan una evaluación de riesgos sobre una planilla con un event did puntaje, take lo cual place, permite auditar an el extremist proceso de did toma de set a bomb decisiones off, posteriormente. we could go back and learn from the decisions that were made and reduce the risk further. Con esta evaluación nos permite regresar atrás y cambiar algunas de las estrategias que se habían aplicado.
So we take the SARA approach. So if you had a new metro station, for example, Así que tomamos el enfoque SARA si tenemos una estación de metro nueva we would consider what the potential threats might be, y podemos types of attack. considerar todos los puntos de potenciales de riesgo, any inherent mitigation, and we would use intelligence and any additional data. y podemos utilizar inteligencia y cualquier otra información que tengamos accesible. But that data has to be real data, not perceived threats. Pero esa información debe de ser, no puede ser, tiene que ser real, no debe The de next ser de slide percepción. illustrates it's got to be real data. Ese es el análisis de riesgos USA, reales. we're focusing largely upon jihadist attacks. En los Estados Unidos, por ejemplo, el foco estaba puesto en los ataques yihadistas principalmente. Bueno, y el gráfico, When they actually looked at the data, cuando they el, discovered they were getting more attacks from their own far right than from jihadists. claro, cuando los datos reales mostraban que ellos eran víctimas de más ataques de parte de la de extremistas de extrema derecha que de parte de yihadistas. So when we analyze the risk, the data we use has to be accurate rather than perception. Cuando analizamos estos datos tiene que ser exactos para poder analizar la situación. We use a simple risk table Usamos esta tabla que es de riesgos que es simple, which will have the likelihood, so that's the probability of an offense happening, que muestra la probabilidad de ocurrencia de un axis. ataque. on the other axes, Y en we el would otro have eje the consequence or the impact of that event. En un eje tenemos las consecuencias del impacto. And we would use a RAG system. And by RAG, we mean red, Entonces amber, tenemos green. un sistema que rankea las amenazas en función de dos variables. Por una parte la probabilidad de ocurrencia y por otra To parte la assess gravedad de las those consecuencias en risks. caso de que ocurra. Claramente está And we look mostrando at la each tabla de of the probabilidad de axes, ocurrencia. so the likelihood or the impact, Entonces aquí está la variable con las categorías de probabilidad de And we give ocurrencia. guidance for what each likelihood would be. Junto en el fondo con la rúbrica que describe esa categoría, los elementos que uno tiene que tomar en cuenta cuando clasifica de esa manera. So we have guidance on what we mean by likelihood. We also have guidance on what we mean by consequence. Entonces tenemos la tabla So, que catastrophic muestra las event probabilidades y would tenemos be otra que muestra las multiple consecuencias. deaths, reputation to the national country, costs that are very significant. Entonces la rúbrica para el máximo A nivel negligible es el número de impact muertes, would be a minor el accident, impacto para Very little el cost, prestigio nacional no impact y on el costo reputation. económico. We combine those together to give us our risk, and then we make a decision on it's a green risk with no action, red or amber, then we need to decide whether we can reduce that risk. Combinamos ambas So how do we tablas reduce y that analizamos risk? What is our responses? las acciones que hay que poner en marcha para eliminar los riesgos.
our responses, our mitigations, our interventions are two types, physical and process. Examples of the physical: Los tipos de on the respuestas son de dos slide. tipos, físicas y de procesos. Standoff, for Las example, físicas son is physically preventing a vehicle or a person approaching the target. si es físicamente posible evitar que que un automóvil o una persona se acerque a una zona de riesgo. Of the building. The building construction, is it resilient enough to Y take the también impact of si the bomb? la construcción del edificio All of these are es lo physical suficientemente responses if the risk comes out as high. fuerte para resistir este tipo de situaciones. This is what the model typically looks like. Este This es is como el slide modelo 28. se ve. The first column, what is the hazard? La primera columna es cuál es la Second, what is it, the risk amenaza. of that hazard and probability? Y la segunda columna muestra los What riesgos is de the ese action or control, the mitigation or intervention? riesgo, y la tercera muestra el control y las acciones que se deben de If those poner a mitigations cabo. are put into place, what does that reduce the risk to? Is that risk acceptable? Y una vez tomadas las medidas, la última columna, ¿cuál es la So, probabilidad de que ese riesgo se regarding reduzca? terrorism, these are our primary threats that we deal with. Estos son los principales riesgos they con los que se Essentially, trabaja. bombs in vehicles that are Las bombas parked next to the en target, automóviles o las personas. bombs in vehicles where they try use the vehicle to penetrate the target. Casos donde Then we se got people leaving bombs outside and inside. We got suicides. Then we got chemical, biological attacks. For example, attacking your air conditioning system. se tiene situaciones donde la also persona have tiene la marauding bomba y attacks, son bombas which we have a suicidas, number of in London, personas que dejan las are bombas en los frequent at the lugares, moment in the USA, bombas where biológicas, individuals are using firearms and weapons. individuos que And utilizan other armas. What are the typical approaches you can use in the Otros enfoques que puedes utilizar public transport area? en las áreas de transporte público. Again, these are the areas we would suggest you focus on and have. Estas áreas se interventions around sugiere que se the enfoque. actual station. And I won't go into great detail. You will have the slides. There is a checklist to look at. Más For those detalles en la station presentación We'd hay. also look at the individual platforms and carriages. Debemos de prestar atención a las plataformas y a los carros de seguridad. And we would also look where the stock is secured. Y también debemos de maintained. prestar atención a las áreas donde se guardan All of these are herramientas del areas that we can advise you and give you advice on if you need any further information. When you've got particular risks, you can escalate your own security. So you increase the checks on your rolling stock, tighten controls, deploy your staff better, and ensure your passengers are aware that your security staff are being more attentive, and so forth. Again, how we can, if our risk
Ya, él sugiere que primero que nada, para mayor información, se revisen estas guías y segundo que en momentos en donde existen aumentos en las amenazas de seguridad, uno pueda trabajar esto en conjunto con su personal o con los organismos competentes para mejorar el nivel de preparación de ellos. So if our risk does increase, we can up our intervention, our escalation of how we Si deal los with that riesgos risk. aumentan, Our podemos risk aumentar reduces, también las medidas de then we seguridad. can reduce our security. Así como si los riesgos bajan, también podemos bajar el nivel de seguridad. So how do we, and what Transport for London have done particularly well is use the public-facing staff, the people who are at the gates of the metro, any guards who travel on the metro. We have turned them in to trained staff who can recognize terrorism-style behavior. Es importante que todo el personal, por ejemplo, quienes guardan los accesos al metro o los guardias que viajan en los vagones, estén entrenados para reconocer los signos que dan cuenta de riesgos de amenaza terrorista. So not only do we provide design out solutions, we provide management solutions. Así no solamente damos soluciones de diseño ambiental, sino también soluciones en la forma de and train them up to be far more aware, train them how to ask questions, train them how to respond if they think there is a threat. Entonces, por ejemplo, hay que entrenarlos para que ellos sepan cómo responder en una situación de riesgo. The training program, which programa de is entrenamiento available through the ICA, que está ISTED, disponible a través de la ICA. Very effectively in many areas, including Transport for London. Y que está comprobado que ha tenido muy buenos resultados en el área de transporte. Es un curso acreditado y it can and is an easy way of upping your security. Y es una forma fácil y rápida de entrenar a estas personas que se dedican a la seguridad en estos espacios. I'm skipping right through to the end. As I understand, I have little time left, so we're on to slide 39, and I'm just thanking you for your time. Y me agradece su tiempo. Well, and I'm coming through loud and clear to you. Y espera que le haya quedado claro just about right. If you have any questions, you want further information, any follow-up, si tienen alguna pregunta o necesitan alguna información, just ask the team, as they've been sent the presentation already. Nosotros le vamos a pasar la presentación. So it's just the last slide. Thank you. O pueden escribirles al correo. And the system works both ways. So thank you, ladies and gentlemen. Despide. Gracias. Y bueno, con esto damos finalizado este día de capacitación. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Nosotros vamos a subir la presentación de Tim y vamos a ver qué podemos traducir. También vamos a subir otras presentaciones de estudio que él ha hecho.
así que ahí para que puedan tener información y como él dejó su correo, también cualquier duda se la pueden hacer llegar en forma directa. Muchas gracias por haber venido. Vamos a estar informando por correo. Yo probablemente les mando un correo individual a cada uno dentro de estos días para darles información como de trabajo y que tengan mi correo directo para cualquier duda que me quieran hacer en forma directa y que los pueda ir orientando cuando ya a partir del día lunes empiecen los módulos. Bueno, muchas gracias a cada uno. Por razón del tiempo, quedamos hasta acá y ya a partir del lunes, ¿no? Ya a partir del lunes ya podrían ingresar sin ningún problema. Muchas gracias. Que estén muy bien.